Se rió cuando el viejo mecánico le dio un consejo, pero luego el motor falló. Llamaba al anciano papá como si fuera una broma, como si los años que se le veían en el rostro fueran motivo de risa. Pero el hombre solo levantó la vista de debajo del capó, se limpió las manos lentamente y no dijo nada. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Derek Maddox no estaba acostumbrado al silencio. No del tipo que se cierne en el aire como un desafío. Él llenaba la mayoría de las habitaciones con su voz, con sus historias sobre coches rápidos y victorias aún más rápidas. Cuando todavía llevaba trajes ignífugos y tomaba las curvas a 180, ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ya había triunfado. O eso creía. El sol del desierto apretaba con fuerza y el garaje de la pequeña ciudad parecía sacado de una postal que nadie enviaba. Una sola carretera, sin aire acondicionado. Solo un techo de chapa y el zumbido de unos ventiladores de techo que habían visto días mejores. Derek se apoyó en el guardabarros de su Dodge Charger de 1970 recién restaurado, con el cromado tan pulido que reflejaba el cielo. Era una bestia. 600 caballos. Un motor Hemi 426 reconstruido, destinado a llamar la atención en la reunión de inversores en automóviles que se celebraba ese fin de semana en Phoenix, destinado a demostrarles que aún estaba en forma. El viejo mecánico no parecía impresionado. «Tienes una distorsión por calor en la alineación del cigüeñal», dijo Earl con voz baja y seca, como grava deslizándose en una sartén. «La sincronización también está desajustada. Te va a dar problemas». Derek soltó una pequeña risa. «Amigo, he corrido con coches más viejos que tú y he ganado. Creo que puedo soportar un poco de ruido». Earl no se movió. Se limitó a mirarlo durante un instante demasiado largo. Se volvió a limpiar las manos. «Lo que pasa con los motores», dijo, «es que no les importa quién eres. Solo les importa lo que oyen». Derek arqueó una ceja, divertido. «Eres uno de esos sabios del desierto, ¿eh? Apuesto a que tienes historias para días». Earl no sonrió. «Ya nadie escucha». Había algo en su forma de decirlo. No era amargura, ni siquiera cansancio, solo firmeza, como un hombre que había dejado de intentar convencer a la gente hacía mucho tiempo. Derek echó un vistazo al garaje, esperando que apareciera un chico más joven y se hiciera cargo. Pero solo estaba Earl, nadie más. Un único elevador, carteles viejos curvándose en las paredes, y una vieja foto del ejército en una esquina, con el marco roto y polvo en el cristal. «¿Siempre trabajas solo?», preguntó Derek. «No siempre», respondió Earl. Luego volvió a desaparecer bajo el capó. Derek lo observó un momento, tamborileando con los dedos en el lateral de su teléfono. No había señal allí. Miró la hora. Aún le quedaban 5 horas de desierto hasta Phoenix. ¿Y el Charger? Rugía con suavidad. No iba a aceptar consejos de un hombre que llevaba unas botas remendadas con cinta adhesiva. «Bueno, viejo», dijo Derek, apartándose del guardabarros. «Te agradezco el sermón, pero voy a arriesgarme. Que tengas un buen día». Earl levantó la vista, pero no respondió. Solo asintió ligeramente, casi imperceptiblemente. El motor rugió cuando Derek lo encendió. Profundo, grave, listo para correr. Lo aceleró una vez para impresionar y captó la mirada de Earl a través del parabrisas. Todavía no sonreía. No había reacción alguna. Solo un hombre mirando a otro hombre alejarse un poco demasiado rápido. Mientras se alejaba, con la grava volando detrás de él, Derek sintió que la adrenalina volvía a correr por sus venas. El coche rugía, el sol quemaba, y cualquier advertencia que le hubiera dado el anciano ya se desvanecía detrás de él como el calor del asfalto. Subió el volumen de la música, más alto que el motor,
Más alto aún que esa pequeña duda de que tal vez el anciano había oído algo que él no había oído. Pero Derek ya no creía en las corazonadas, solo en los números, en las especificaciones, en la potencia. Tomó la autopista, con los neumáticos agarrándose a la carretera y el desierto extendiéndose como un desafío. Y detrás de él, en la puerta de ese garaje abrazado por el sol, Earl observó hasta que el polvo se asentó. Luego volvió al interior y se puso a trabajar en un carburador que nadie más vería jamás. Una vez dijo que podía leer un motor como un hombre lee un rostro. Cada traqueteo era un susurro, cada golpe una confesión. Pero últimamente Derek Maddox no escuchaba mucho más que su propio eco. El Charger devoraba kilómetros rápidamente. Lo pisaba a fondo, lo dejaba rugir, lo dejaba gritar a través de las marchas como si tuviera algo que demostrar. El desierto pasaba volando a ambos lados. Saguaros erguidos como centinelas silenciosos, rocas rojas apiladas como huesos olvidados. Le gustaba estar allí, donde el horizonte era demasiado amplio para que nadie pudiera mirar por encima de tu hombro. Derek llevaba unas gafas de sol que costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente y una sonrisa burlona que había aprendido a mantener. De esas que hacen que los inversores se inclinen hacia ti y los periodistas escriban mentiras halagadoras. No necesitaba arreglar las cosas, simplemente las sustituía. Coches, personas, ideas. Recordaba cuando se enamoró por primera vez de las máquinas, cuando su padre tenía un taller en San Bernardino y él se escapaba de la cama para ver cómo goteaba el aceite de los viejos Chevys, cuando aún escuchaba, cuando le importaba cada pieza. En algún momento dejó de ver los motores como rompecabezas y empezó a verlos como trofeos. Algo que conquistar, algo que hacía ruido y le daba dinero. Ahora el Charger era solo otro símbolo, un hallazgo excepcional con un corazón reconstruido. Como él. Redujo la marcha y aceleró, y el motor rugió con satisfacción. Suave, limpio, perfecto. La advertencia de Earl flotó en su cabeza. Distorsión por calor, alineación del cigüeñal, sincronización desajustada. Pero la descartó con un movimiento de la mano, como si fuera el humo de un cigarro. Los viejos siempre tenían opiniones. Eso era lo que los hacía viejos. Empezaban a creer que los recuerdos eran una credencial. La autopista estaba casi vacía a esa hora del día. Solo sol, arena y olas brillantes que se levantaban del asfalto. Derek pretendía atravesar lo peor del calor y llegar a Phoenix antes del anochecer. Había gente esperándolo allí. Inversores que lo recordaban de sus días en la pista de Gannon. Hombres con dinero y ego a los que les gustaban sus leyendas en asientos de cuero. Echó un vistazo al retrovisor. No había nada más que carretera. Volvió a subir el volumen de la música. Algo heavy, algo lo suficientemente alto como para ahogar el pequeño clic que creyó oír al meter la quinta. Solo eran las bromas del desierto, pensó. O quizá el coche asentándose. El Charger había sido reconstruido por un equipo en Las Vegas. Había pagado un dineral. Era el mismo modelo con el que ganó su primera carrera callejera, cuando aún tenía las manos callosas y el corazón le latía más rápido con el olor de la gasolina. Quería recuperar esa sensación, envolverla en cuero y cromo, demostrar al mundo que no era solo otro piloto acabado con un perfil en LinkedIn y un discurso motivacional. Golpeó el volante con los dedos, echó un vistazo a los indicadores. La aguja de la temperatura subía lentamente. Apenas se notaba. Todavía estaba en verde. No le hizo caso. Unos 60 kilómetros más adelante, la carretera empezó a subir. Largas curvas que atravesaban rocas rojas y colinas irregulares, sin barandillas, sin margen para errores. Y entonces lo sintió. Un ligero tirón en el acelerador, solo un pequeño latido. Escuchó con más atención. Otro tirón, esta vez más fuerte, una sacudida en el volante, solo un segundo. Luego desapareció. Pisó el acelerador.
El motor respondió, pero no con el mismo rugido suave. Ahora era más alto, más agudo, como si algo tirara contra sí mismo. Bajó el volumen de la música. Ahí estaba otra vez. Un golpe metálico, débil, rítmico. Maldijo entre dientes. Comprobó el indicador de aceite. Seguía bien. La aguja de la temperatura subía más ahora. No mucho, pero algo sí. Se detuvo en un apartadero polvoriento, abrió el capó y dejó que la ola de calor saliera. Le golpeó en la cara como la puerta de un horno. Miró el motor. Todo parecía estar bien. Demasiado bien. Tocó un tubo y retiró la mano. Se quemó. Esperó. Observó. Cerró el capó y se quedó allí un minuto, solo con el sonido de las cigarras y el tic-tac del metal caliente. Luego volvió a entrar. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. No pasa nada, se dijo a sí mismo. Todo está en tu cabeza. Metí la marcha y arranqué de nuevo, con los neumáticos salpicando grava. Pero en el fondo, en algún lugar bajo el ruido, el calor y el ego, algo pequeño y afilado había comenzado a clavarse. No se había reído de la advertencia de Earl porque fuera errónea. Se rió porque sonaba demasiado a la verdad. El golpe volvió a oírse a mitad de la montaña, ahora más agudo, más enfadado, como un martillo detrás del cortafuegos, tratando de hacerse oír. Derek apretó los dientes y se inclinó hacia el volante. El viento entraba por la ventana abierta, seco y lleno de polvo. El Charger seguía avanzando, con fuerza, pero el ruido empeoraba y el indicador de temperatura ya no jugaba. Subía como una mecha. Echó un vistazo al salpicadero. La presión del aceite bajaba, ligeramente, pero de forma constante. Levantó el pie del acelerador. El motor respondió con una tos. No era una tos leve, era un golpe profundo y gutural. Un mecánico habría reconocido ese sonido. Se habría detenido allí mismo. Lo habría apagado. Lo habría dejado respirar. Pero Derek ya no era mecánico. Era el tipo que hacía las cosas. El que cumplía. El que le decía a la gente lo que era posible y les hacía creerlo. Así que hizo lo que siempre hacía. Siguió adelante. La autopista se estrechó, desapareció el arcén y solo quedaron dos carriles que serpenteaban por las colinas como una serpiente sin rumbo. Mantuvo un ojo en el indicador de temperatura y el otro en las curvas que tenía delante. El Charger rugía bajo él, todavía rápido, todavía orgulloso, pero algo en su interior se estaba desgarrando. Ahora lo notaba en los pedales, en la vibración que recorría el suelo. Era como si el motor estuviera gritando, pero nadie lo escuchara. Luego vino el tartamudeo, uno de verdad, de los que silencian la carretera. El coche dio una sacudida, se tambaleó, recuperó el aliento y volvió a perderlo. No, 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 murmuró Derek, apretando los dedos sobre el volante. Redujo la marcha. Nada. Lo intentó de nuevo. Todavía nada. El motor jadeaba. El acelerador estaba muerto bajo su pie. Se desvió hacia un lado, si se podía llamar así, solo un estrecho rayo de grava antes de que la carretera se precipitara hacia el desierto abierto. Pisó el freno con fuerza. El polvo explotó a su alrededor. El coche se estremeció una vez y luego se quedó en silencio. El olor a aceite quemado llenó el habitáculo. Ácido. Definitivo. Se quedó allí sentado un segundo, escuchando, esperando, como si tal vez volviera a la vida, como si tal vez no estuviera pasando. Pero sí estaba pasando. Abrió la puerta y salió. El calor le golpeó de nuevo en la cara, ahora más denso, más agresivo. El sol se había desplazado, no había nubes, solo un azul crudo y una luz infinita. Caminó hasta la parte delantera, abrió el capó y se quedó mirando. El vapor salía silbando del bloque. Un rastro oscuro de aceite serpenteaba por el lateral del colector. Algo se había roto, no necesitaba una herramienta de diagnóstico para verlo.
Ya no era una advertencia, era una sentencia. Cerró el capó de un golpe y dejó que el silencio lo envolviera. No había señal de teléfono, no había tráfico, no había señales. Solo calor, espacio y ese tipo de problema silencioso que no viene acompañado de luces intermitentes. Pateó la rueda una vez, con fuerza, luego otra vez. Después se quedó allí de pie, sudando a través de la camisa, mirando al horizonte sin ver nada. Detrás de él el motor hacía ruido mientras se enfriaba. Pequeños y agudos recordatorios de lo que había ignorado, de lo que había decidido no oír. Ahora recordaba la voz de Earl, sencilla, indiferente. No respetaste el esfuerzo. Se había reído. Por supuesto que sí. Porque cuando estás acostumbrado a ganar, las advertencias suenan a envidia y la verdad suena a insulto. Pero allí no quedaba nadie a quien impresionar. No había público, no había cámaras, solo un motor averiado y el fantasma del orgullo de un hombre. Volvió a subir al Charger e intentó arrancar una vez, solo para confirmar lo que ya sabía. Muerto, ni siquiera una tos. Y entonces lo vio. Por el retrovisor, una nube de polvo, lejos, moviéndose lentamente. Una camioneta, vieja, cuadrada, subiendo por la carretera como si no tuviera otro sitio a donde ir. Entrecerró los ojos. El sol empañaba el parabrisas, pero pudo distinguir la silueta detrás del volante. Hombros anchos, ala del sombrero baja. Y por primera vez en todo el día, Derek no tuvo ganas de reír. El camión se acercó lentamente, con los neumáticos crujiendo sobre la grava, con una constancia que indicaba que el hombre al volante no tenía prisa y no la necesitaba. Derek se quedó allí, con los brazos cruzados, el sudor pegado a la espalda, viéndolo acercarse con esa mezcla enfermiza de frustración y alivio retorciéndole las entrañas. La camioneta se detuvo a unos metros detrás del Charger. Era una Ford F-100 del 68, con la pintura descolorida a un azul apagado y el espejo del copiloto colgando de un cable. El motor hacía clic mientras se enfriaba. Y entonces se abrió la puerta. Earl Danner salió como si ya hubiera estado allí antes, como si conociera esa carretera y supiera lo que le pasa al orgullo cuando se calienta demasiado. Llevaba las mismas botas gastadas, la misma camisa manchada de grasa. La única diferencia era el sol que tenía a sus espaldas esta vez y el silencio que traía consigo. Derek no dijo ni una palabra, al menos al principio. Se limitó a frotarse la nuca y mirar al suelo como un niño al que han pillado. Earl no se regodeó, no sonrió. Miró el Charger durante un largo segundo, luego dio la vuelta y abrió el capó sin preguntar. El vapor volvió a salir con un silbido, como un fantasma. Se asomó, metió la mano enguantada, tocó algo, escuchó algo más. «Lo has gripado», dijo Earl finalmente. «El calor lo ha bloqueado. Probablemente también se han deformado las culatas». Derek soltó una risa seca. Sí, eso ya lo había deducido. Earl no lo miró, solo dijo, «Darte cuenta tarde no sirve de mucho». Derek se metió las manos en los bolsillos. «Supongo que ahora es cuando me dices, te lo dije». «No», dijo Earl, «ahora es cuando te ofrezco llevarte». Volvió a su camioneta, sacó un bidón de gasolina de la caja y regresó. Con mano lenta y firme, vertió agua en el depósito del Charger. No porque pensara que eso fuera a arreglar nada, sino porque algunos hombres no dejan una máquina averiada si pueden evitarlo. Cuando terminó, cerró el capó con cuidado. Se limpió las manos de nuevo. «¿Lo vas a dejar aquí?», preguntó Earl. Derek se encogió de hombros. «¿Qué otra opción tengo?». Earl ladeó la cabeza. «Tienes una». Engancharon el Charger a la parte trasera de la Ford con una cadena oxidada que Earl llevaba como si fuera parte de su columna vertebral. Derek lo observaba trabajar, metódico, silencioso, sin movimientos innecesarios.
Todo lo que hacía lo había hecho 1000 veces antes. Subieron juntos a la camioneta. La cabina olía a cuero viejo, gasolina y tiempo. El salpicadero estaba agrietado. Había una pelota de béisbol escondida detrás del asiento. En la guantera había una pegatina que decía, "El servicio antes que uno mismo". Condujeron en silencio durante un rato. Solo se oía el zumbido de los neumáticos y el silbido del viento a través de la ventana agrietada. Finalmente, Derek dijo, ¿me has seguido? Earl mantuvo la vista en la carretera. No hacía falta. He visto a muchos hombres salir de ese taller sin hacer caso. Pensé que quizás sería mejor esperar. Por si acaso, Derek lo miró. ¿Por qué? Earl cambió de marcha. Porque me recordabas a alguien. Derek esperó a que continuara, pero no lo hizo. Pasaron una señal que decía Hollister, 18 millas. Luego, nada más que tierra abierta y el lento transcurrir del tiempo. ¿Alguna vez has reconstruido el motor de un Charger? Preguntó Derek al cabo de un rato. Earl asintió con la cabeza. Más de una vez. Derek dudó. Luego dijo, ¿crees que vale la pena salvar el mío? Earl lo miró, solo una vez. Todo vale la pena si el hombre que maneja la llave respeta lo que toca. Derek no respondió. Se quedó sentado mirando la carretera, con la mandíbula apretada. Y detrás de ellos, arrastrándose como el pasado, seguía el Charger, ahora en silencio, vacío. Earl giró por una vieja carretera secundaria, levantando polvo detrás de ellos como si fuera humo, y Derek se dio cuenta de algo que no se había admitido a sí mismo hasta ese momento. No quería volver a Phoenix, quería ir a donde iba este hombre. El garaje parecía más pequeño a la luz del día, como si el tiempo lo hubiera hundido un poco más durante la noche. El techo metálico tenía una suave curvatura, como si recordara las tormentas. El polvo de las ventanas era más espeso que los recuerdos, pero dentro nada había cambiado. Earl retrocedió lentamente con el camión, con el motor en marcha y a baja velocidad, hasta que el Charger quedó en el centro del garaje como un animal herido. Derek salió sin decir nada y observó cómo Earl quitaba la cadena y comprobaba una vez más las correas, como si el coche fuera a intentar marcharse de repente. Seguía sin regodearse. No dijo, te lo dije. Solo las mismas manos tranquilas y el ritmo de un hombre que trabajaba porque el trabajo era su forma de rezar. Derek se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, observándolo. ¿Siempre te gusta estar tan callado? Preguntó. Earl no levantó la vista. Hablo cuando hay algo que decir. Bueno, dijo Derek, has perdido una oportunidad estupenda para decirme que soy un idiota. Earl cogió un trapo, se limpió las manos y lo miró entonces, con serenidad, paciente. No he llegado a esa conclusión por ti. Si has llegado a ella por tu cuenta, no hace falta que perdamos el tiempo nombrándola. Eso dolió más de lo que Derek esperaba, porque no era un juicio, era la verdad. Exhaló un largo suspiro. El garaje estaba caliente, pero tranquilo, de ese tipo de tranquilidad que se te mete en los pulmones y te hace ralentizar el ritmo. En algún lugar se oía una radio, música country débil, llena de dolor. Earl volvió a abrir el capó, miró los restos. El Charger ya no echaba humo, pero había algo que ahora parecía peor. Un silencio como de arrepentimiento. Estás viendo una culata agrietada, dijo Earl con voz tranquila. Válvulas deformadas. La sincronización está jodida. Has intentado escapar de algo que no entendías. Derek no respondió. Earl cerró el capó con cuidado. Se volvió hacia él. Lo que pasa con los motores, dijo, es que son honestos. Si les presionas donde no deben, te lo dicen. Puede que no griten, puede que solo susurren, puede que den unos golpecitos, puede que tiemblen, pero siempre hablan. Es el conductor quien decide si escucharles o no. Derek bajó la mirada al suelo.
Las manchas de aceite en el hormigón parecían mapas antiguos. Yo solía escuchar, dijo, antes de los patrocinadores, antes de los títulos. Conocía cada sonido, cada sensación en el asiento, cada movimiento del volante. ¿Qué cambió? Derek levantó la vista. Su voz sonó baja. Empecé a pensar que yo era la máquina. Earl asintió lentamente, sin aire de suficiencia, solo con conocimiento. Así es como te destruyen, dijo. Cuando crees que eres inmune a la fricción. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Solo se oía el zumbido de las aspas del ventilador, el tic-tac del metal caliente y el leve susurro del viento que se colaba por la bahía abierta. Finalmente Derek dio un paso adelante. Apoyó una mano en el guardabarros. ¿Alguna vez has reconstruido uno de estos desde cero? Earl no respondió de inmediato. Sacó un paño de taller gastado del bolsillo trasero. Lo tiró sobre el banco de trabajo. Hice uno la primavera pasada, un modelo del 69. Me llevó 6 semanas. Un chico lo destrozó en una carrera ilegal cerca de Yuma. Dobló el chasis casi por la mitad. Dijo que era irreparable. ¿Qué hiciste? Earl se encogió de hombros. La desmonté. Le enseñé al chico a soldar. Le dejé hacer las partes feas. 5 semanas después, se la llevó conduciendo. Todavía llama todos los domingos. Derek volvió a mirar el Charger. Quiero arreglarlo, dijo. Pero no confío en mí mismo para hacerlo bien. Earl lo miró. Algo cambió en su rostro. No era simpatía. Era algo más parecido al respeto. Entonces ya tienes la mitad del camino hecho. Se dio la vuelta, se acercó al banco y metió la mano debajo. Sacó un juego de herramientas gastadas, cada una con una historia diferente grabada en el mango. Empieza por vaciar el aceite, dijo Earl. Aprenderás más de lo que sale que de lo que metes. Derek cogió la llave con ambas manos. Le pareció más pesada de lo que recordaba, pero también parecía algo real. Y por primera vez en años, estaba dispuesto a ensuciarse las manos. La foto se cayó de la visera cuando Earl pasó por un bache de camino al desguace y cayó con un suave golpe sobre el salpicadero agrietado, con una esquina doblada como si no quisiera que la vieran. Derek la recogió sin pensar. Era vieja, con los bordes desgastados y blancos. Un joven uniformado estaba de pie delante de un vehículo blindado, con el casco bajo el brazo y los ojos entrecerrados por el sol. No sonreía, solo estaba allí de pie, firme, presente. Derek la estudió en el silencio que los separaba. ¿Es tuyo? Preguntó. Earl mantuvo la vista en la carretera. Sí, ¿cómo se llama? Tom. Derek no hizo la siguiente pregunta. No era necesario. La forma en que Earl apretó la mandíbula, la forma en que sus manos agarraron el volante con un poco más de fuerza, era suficiente. Era bueno con los motores, dijo Earl después de un minuto. Mejor que yo, incluso. Construyó su primer bloque a los 14 años. Funcionaba mejor que cualquier cosa que yo hubiera hecho a los 30. Derek asintió lentamente. Sirvió mucho tiempo. Un par de misiones. Afganistán. Se suponía que la última iba a ser la última. Dijo que ya había terminado de arreglar las peleas de otros. Volvió el silencio. El viento entró por la ventana abierta, trayendo calor, polvo y algo más pesado. ¿Qué pasó?, preguntó Derek en voz baja. El convoy chocó con un artefacto explosivo improvisado a las afueras de Saint-Jean. Él iba en la parte delantera. Dijeron que fue rápido, limpio. Derek no creía en las muertes limpias, no cuando se trataba de hijos. Lo siento, dijo. Earl asintió una vez. Sí, yo también. Condujeron un rato más, pasando por campos quemados por el sol y vallas oxidadas, con el Charger arrastrándose detrás de ellos como un fantasma que no estaban preparados para enterrar. ¿Tom ha querido volver aquí alguna vez?
preguntó Derek. ¿Para llevar el taller? Earl esbozó una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, ese era el plan. Solía dibujar ideas para ampliarlo, instalar un elevador para camiones más grandes. Decía que podríamos ofrecer restauraciones completas, incluso aceptar aprendices. Lo tenía todo planeado, incluso había hecho un logotipo. ¿Qué pasó? Earl lo miró. Quemé los planos después del funeral. No podía mirarlos. Era como intentar atrapar el humo. La carretera volvió a estrecharse. El viejo Ford traqueteó suavemente. Derek apoyó el brazo en la ventanilla abierta y se quedó mirando el horizonte, cómo brillaba y bailaba, siempre inalcanzable. Perdí a mi padre muy joven, dijo. No en la guerra, solo por la vida. Le falló el corazón en medio del trabajo. Estaba debajo de un coche, intentando aflojar un tornillo oxidado. Lo encontré así. No volví a tocar una llave inglesa en 2 años. Earl no dijo nada, pero algo cambió en su rostro, solo un poco. Se mostró menos cauteloso, más humano. ¿Por eso empezaste a correr? Preguntó. Derek asintió. Era la forma más rápida de alejarme de todo lo que se quedaba quieto. Llegaron al desguace, el tipo de lugar donde las máquinas rotas iban a descansar. Parachoques viejos apilados como lápidas, motores sin nombre, un cementerio silencioso para el orgullo. Desengancharon el Charger y lo llevaron a la sombra, lo justo para quitarle las partes más dañadas. Earl le enseñó a comprobar si el cigüeñal estaba deformado y a detectar los daños causados por el calor en el árbol de levas. Cada pieza contaba una historia. Cada grieta era una decisión que alguien había tomado. Trabajaron en silencio durante horas, mientras el sol se ponía lentamente sobre el patio. El sudor empapaba sus camisetas. El aceite manchaba su piel. Pero también estaba sucediendo algo más. Algo indescriptible. No era perdón, todavía no, pero sí comprensión. Cuando terminaron por ese día, Earl se sentó en la parte trasera de la camioneta, sacó 2 botellas de agua y le entregó una. «Escucha bien», dijo. Derek la tomó y bebió profundamente. Antes no estaba listo. Earl lo miró, largo, fijo. «La mayoría de los hombres no lo están», dijo. «No hasta que se rompe algo que creían que nunca se rompería». Se quedaron allí sentados un rato, contemplando cómo la última luz se posaba sobre las carrocerías oxidadas que los rodeaban. 2 hombres, uno pasado ya en el flor de la vida, el otro despertando por fin al suyo. Ninguno volvió a hablar. No quedaba nada por decir, y todo por hacer. La mañana siguiente comenzó con el sonido de las herramientas al ser colocadas, una a una, como instrumentos antes de una actuación. Sin música, sin fanfarria, solo el ritmo tranquilo del trabajo volviendo al mundo. Derek estaba junto al Charger con las mangas remangadas y las manos ya manchadas de grasa. No se había afeitado, no se había molestado en ponerse colonia ni en arreglarse. Parecía alguien que empezaba de nuevo, y tal vez por primera vez en mucho tiempo, también se sentía así. Earl ya estaba bajo el capó, murmurando números para sí mismo. Trabajaba como si el coche no estuviera averiado, como si estuviera durmiendo. Derek observaba sus manos, firmes, seguras, el tipo de seguridad que no necesita explicarse. ¿Te acuerdas de cómo se saca un asiento de válvula?, preguntó Earl, sin apartar la vista del motor. «Recuerdo cómo hacerlo mal», respondió Derek. Earl soltó un gruñido. «Entonces hoy es un buen día para desaprenderlo». Empezaron despacio. Limpiaron todas las piezas que valía la pena conservar. Marcaron las que no se podían salvar. El garaje se llenó del olor a aceite, metal y algo más difícil de definir, quizá humildad o el peso inicial de la redención. Earl no enseñaba como un hombre que presume, simplemente trabajaba, mostraba.
Le daba una herramienta a Derek y esperaba a que él averiguara cómo usarla. Cuando Derek se equivocaba, Earl no le gritaba. Simplemente se acercaba, corregía el error y seguía adelante. En un momento dado, Derek preguntó, ¿alguna vez te enfadas cuando trabajas con gente que no sabe lo que hace? Earl se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Me enfado con la gente que finge saberlo. Derek asintió, lo aceptó, siguió trabajando. A mediodía sacaron el bloque del motor. Lo colocaron sobre un banco como si fuera un cadáver sobre una mesa. Las culatas estaban deformadas, tal y como había dicho Earl. El cigüeñal tenía marcas más profundas de lo que Derek esperaba. El daño por calor era generalizado. No era cosa de un momento, sino de cientos de momentos ignorados. Lo has forzado demasiado, demasiado rápido, dijo Earl, pasando un dedo por una ranura profunda. No lo has dejado reposar, no has escuchado. Derek lo miró fijamente. Suena como mi última relación. Earl soltó una risa seca, la primera que Derek había oído. Arreglas un coche como vives tu vida, dijo Earl. Los hombres impacientes queman ambos. Más tarde ese día repasaron las opciones. Earl tenía algunas piezas. Otras tendrían que pedirlas. Derek no preguntó cuánto costarían. No le importaba. Por una vez, no se trataba del coste. Trabajaron hasta el anochecer, con los brazos doloridos y los nudillos en carne viva. La radio sonaba en silencio en un rincón. Una vieja melodía de blues crepitaba a través de un único altavoz. Derek finalmente dijo, no había trabajado así desde que tenía 20 años, antes de los contratos, antes de los representantes, cuando solo era yo, una llave de tubo y un problema que resolver. Earl no respondió de inmediato. Solo limpió un tornillo y lo colocó en una fila ordenada. ¿Lo extrañas?, preguntó. Me extraño a mí mismo, respondió Derek. Cerraron el taller al anochecer. Earl apagó las luces del techo. El garaje quedó sumido en una penumbra cálida y sincera. Al salir, Derek se fijó en que habían cambiado la foto del hijo de Earl. La habían limpiado y enmarcado de nuevo. La habían colocado en una estantería cerca del banco de trabajo, donde recibía la luz justa para verse, sin adorarla. Derek la miró durante un buen rato. Gracias por dejarme quedarme, dijo. Earl se volvió, ya cerrando la puerta tras de sí. No lo hice por ti, dijo. Lo hice por el coche. Derek sonrió, pero entendió lo que quería decir. En el mundo de Earl, las máquinas eran más que piezas. Eran recuerdos, promesas. Eran lo único que quedaba que se podía desmontar y reconstruir con la confianza de que volvería a funcionar mejor que antes. Esa noche, Derek durmió en la pequeña habitación de invitados que había encima del garaje. La cama era dura, el aire, cálido, no le importaba. Permaneció despierto durante mucho tiempo, mirando al techo, con el olor a aceite aún en la piel. Y por primera vez en años, no sintió que estuviera huyendo. Sentía que estaba quieto. A propósito, el motor volvió a arrancar justo después del amanecer. No con un rugido, ni con un estruendo cinematográfico, sino con un zumbido lento y constante, bajo y limpio, como un aliento retenido durante demasiado tiempo que finalmente se libera. Derek se puso al volante, con las manos en la llave y la mirada fija al frente. Earl se apoyó en el banco de trabajo, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Otra vez, dijo Earl. Derek giró la llave por segunda vez. El Charger respondió con suavidad, sin golpes, sin vacilaciones, solo el ritmo de una sincronización perfecta, todas las piezas moviéndose al unísono, sin fricción, sin lucha. Suena mejor que cuando la compré, dijo Derek en voz baja. Earl gruñó. No estaba lista para ser comprada cuando la compraste. Dejaron el motor en marcha, sin música, sin hablar, solo el sonido de una máquina que había sido desmontada, limpiada,
reconstruida, respetada. El tipo de sonido que no se consigue fácilmente. El tipo de sonido que hay que ganarse. La reconstrucción había llevado 7 días. 7 días de nudillos magullados y tornillos rebeldes, de piezas pedidas por la noche y noches pasadas encorvados bajo el capó, con el sudor goteando por sus caras y las camisas manchadas hasta los codos. 7 días en los que Earl dijo menos de lo que la mayoría de los hombres dirían en uno, pero de alguna manera diciendo más. Y 7 días en los que Derek dejó de ser quien creía que tenía que ser. Aprendió a apretar en silencio. Aprendió a sentir cuando algo no estaba del todo bien. Aprendió cómo Earl podía oír un problema antes de que tuviera nombre. Pero, sobre todo, aprendió a esperar. No solo a las piezas, a las personas, a la verdad. ¿Quieres sacarla?, preguntó Earl, sabiendo ya la respuesta. Derek asintió. Empujaron el Charger hacia el sol y la pintura brilló bajo la luz matinal. Parecía renacido. No era un coche de exposición. No estaba impecable, pero estaba vivo. Derek se deslizó en el asiento del conductor y pasó la mano por el volante como si fuera algo sagrado. Earl se subió al lado del pasajero, sin ceremonias. Solo dos hombres y la carretera esperándolos. Salieron lentamente del garaje. Los neumáticos tocaron la autopista como si la recordaran. Derek mantuvo el pie ligero. El coche se movía con suavidad, los cambios eran precisos y el motor era silencioso, salvo por un suave y orgulloso rugido en el fondo. ¿Lo sientes?, preguntó Derek. Earl no lo miró. Lo oigo. Condujeron hacia el este, hacia la cresta que se elevaba sobre el valle. La tierra se abrió a su alrededor, cruda e infinita, el tipo de campo que no necesitaba público para ser importante. Ahora todas las curvas de la carretera les resultaban familiares. Todos los sonidos del motor tenían sentido. Hace mucho tiempo que no conduzco sin música, dijo Derek. Se oye más sin ella, dijo Earl. Coronaron la colina y el valle se extendió ante ellos. Derek redujo la velocidad hasta detenerse y se apartó a un lado. Apagó el motor. Volvió a reinar el silencio, puro y amplio. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Entonces Earl dijo, ¿alguna vez has pensado en empezar de nuevo? Derek asintió con la mirada fija al frente. Todo el tiempo. Pues hazlo. Earl se volvió y lo miró fijamente. No como un mecánico, como un hombre. Tienes unas manos que recuerdan y una cabeza que olvidó por un tiempo. Eso es perdonable. Lo que no lo es saberlo y seguir fingiendo que no es así, terminó Derek. Earl sonrió, una sonrisa pequeña, sincera. ¿Te irá bien? Derek bajó la vista hacia la llave que tenía en la mano. Le dio la vuelta una vez. Pensó en la vida que le esperaba en Phoenix, los trajes, el espectáculo, la presentación que tenía que hacer al día siguiente, lo vacío que se sentía ahora. ¿Crees que el Charger tiene otra vida?, preguntó. Earl asintió. Si le dejas respirar. Condujeron de vuelta despacio, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. Cuando llegaron al garaje, Derek no salió del coche inmediatamente. Se quedó allí sentado un minuto, con las manos en el volante y el corazón tranquilo. Y cuando finalmente salió, no se sentía como un conductor. Se sentía como un constructor, como un hombre capaz de coger algo roto y volverlo a recomponer. La reunión de Phoenix ya había comenzado cuando Derek llegó al aparcamiento de grava. Los trajes se agolpaban fuera de un reluciente recinto acristalado, con las tarjetas identificativas brillando bajo el sol del desierto, los carritos de café expreso zumbando y las pantallas mostrando en bucle los mejores momentos de las especificaciones de par motor y la cuota de mercado. Dentro lo esperaban inversores, periodistas, los mismos hombres que una vez les suplicaron que les dedicara su tiempo, que lo llamaban visionario cuando no era más que rápido y ruidoso.
Derek salió del Charger, con el polvo aún pegado a los guardabarros, grasa bajo las uñas, la camisa arrugada y sin ningún relaciones públicas a la vista. No se apresuró. Caminaba como un hombre sin nada que ocultar y nada que vender. Pasó junto a dos ejecutivos de Luminex Motors cerca de la entrada. Uno de ellos arqueó una ceja al verlo. ¿Has perdido el avión, Maddox? No, respondió Derek. Solo he dado un rodeo. Dentro, la sala bullía. Luces pulidas, cámaras, nombres impresos en cromo en las paredes con el logotipo de la empresa. Él era el tercero en intervenir. Su presentación se titulaba Legado y Velocidad, lo que la fuerza enseña a la tecnología moderna. La había escrito semanas atrás y trataba sobre la disrupción del mercado y la monetización de la nostalgia. Ahora nada de eso importaba. Subió al estrado sin diapositivas, sin presentación, solo el sonido del motor del Charger que aún resonaba en su pecho. Iba a subirme aquí y hablar sobre la potencia, dijo, mirando a la sala. Sobre el valor de la marca y cómo estamos devolviendo la fuerza al segmento de lujo. Hizo una pausa. No voy a hacerlo. Se oyeron algunos murmullos, algunas miradas se entrecerraron, los teléfonos se levantaron para grabar. He pasado los últimos 7 días reconstruyendo un motor que casi destrozo. Creía que sabía lo que hacía. Creía que ser rápido significaba tener razón, pero resulta que estaba equivocado. Respiró hondo, hizo una pausa. Conocí a un hombre que me enseñó la diferencia entre manejar una máquina y respetarla, entre oír ruido y escuchar. No me dio consejos, me dio tiempo, herramientas y espacio para fracasar. Echó un vistazo a la sala. Un hombre al fondo, mayor, con traje gris y los brazos cruzados, asintió una vez. Fue suficiente. No me importa si invierten en mí, dijo Derek. No si compran la versión de mí que cree que la velocidad es prueba de dirección. He venido aquí en un coche que casi muere porque no escuché, y lo he arreglado con alguien que entendía lo que yo había olvidado. ¿Cómo cuidar? Se alejó del micrófono. No hubo aplausos. Todavía no. Solo un silencio denso e inquietante. Salió por donde había entrado, sin prisa, sin preocupaciones. El Charger lo esperaba. Todavía estaba caliente, todavía limpio, de una forma que ningún pulimento podría imitar. Se subió, giró la llave. El motor arrancó suave, bajo, honesto. No volvió a Los Ángeles. No llamó a su asistente. Ni siquiera miró el teléfono. En lugar de eso se dirigió hacia el este, de vuelta por donde había venido. El desierto se extendía ante él, ahora familiar. Y en algún lugar más allá de la cresta, más allá de la pequeña carretera de 2 carriles que el tiempo había olvidado, había un garaje con polvo en las vigas y el tipo de silencio que hay que ganarse. Cuando llegó, Earl ya estaba fuera, sentado en una silla plegable, bebiendo café negro de un termo con abolladuras más viejas que la carrera de Derek. «Has vuelto», dijo Earl sin levantarse. No me sentía satisfecho. Earl señaló con la cabeza el espacio vacío. Tengo un Chevelle del 71 que lleva demasiado tiempo parado. Puede que necesites un par de manos más. Derek sonrió. ¿Sigues pagando con café quemado y viejas historias? Earl levantó el termo. Es un paquete competitivo. Derek se sentó a su lado. No hacía falta explicar nada. No hacía falta llenar el espacio. La mañana pasó lentamente, como debía ser. Y en un pequeño garaje bajo el calor de Arizona, un hombre que una vez pensó que los motores eran solo herramientas, aprendió que a veces son maestros. Y si escuchas con atención, pueden salvarte la vida. Thank you for watching. If you enjoy meaningful stories like this, we'd love to have you as a subscriber.